En la parte anterior hablamos de la determinación del volumen de agua que se requiere tanto para satisfacer la demanda como para controlar las crecidas. Para lograr ese volumen, entonces vamos a hablar de embalse. ¿Qué es el embalse? Es un almacenamiento para regular las aguas con fines de aprovechamiento, ya sea consumo humano, riego, hidroelectricidad, navegación o recreación. Y con fines de protección ante eventos extraordinarios. Es decir, tenemos que tener también un volumen para guardar las crecidas de ese río en particular. ¿Cómo creamos el embalse? Necesitamos varias obras. ¿Okay? Una sería la presa para poder cerrar el río, el valle donde viene esa agua. Hacemos un cerramiento. Con ello creamos un vaso de almacenamiento. Pero también necesitamos construir siempre un aliviadero, es decir, por donde sacamos el exceso de agua que nos llega al embalse y que no nos dañe las obras de embalse, la presa, no pase el agua por encima, etc. Necesitamos una obra de toma, por supuesto, porque tenemos que entonces tener la manera de sacar el agua que requerimos para satisfacer la demanda. Pero mientras vamos a construir el embalse, que donde hay un río, tenemos que hacer unas obras para manejar el río durante la construcción. También otra obra importante es la descarga de fondo. No todos los embalses que están en Venezuela tienen descarga de fondo, porque ese es un concepto más nuevo, vamos a llamarlo así, aunque en España hay descargas de fondo desde hace muchísimos años. Pero esta es otra obra importante para poder sacar agua a ciertas cotas del embalse por debajo de la obra de toma y de emergencia, y también para el manejo de sedimentos. Eso lo van a ver más adelante en la parte 2 de obras de embalse. Hay otras obras de embalse, misceláneas vamos a llamarlas, como los muelles, vías para peces, vías para barcos, etc. Y para este análisis de demanda, para crear nosotros nuestro embalse, pues hay muchos factores importantes. Simplemente vamos a irlo a mencionarlo. La hidrología, como vimos anteriormente, el escurrimiento del río, la simulación de la operación de este embalse, la topografía del sitio que estamos estudiando, por supuesto, las condiciones de geología y geotecnia de ese sitio, la localización de las obras de embalse, es decir, siempre tenemos que trabajar, eso es muy importante, simultáneamente el tipo de presa con el aliviadero, con la toma, con la descarga de fondo, porque el análisis global de todo eso es lo que nos puede llevar generalmente a una solución más integral del problema. Tenemos que considerar las condiciones del clima, el valor de la tierra que vamos a inundar con el nuevo lago y, por supuesto, las condiciones ecológicas. A título de ejemplo, simplemente de obras de embalse, también esta gráfica la vimos en el tema anterior. Aquí tienen la presa Tres Gargantas, que muchos de ustedes deben haber oído nombrar. Tiene casi 2 kilómetros de largo, casi 200 metros de altura. Es una presa, primero la presa de concreto. Con esta enorme presa de concreto, entonces hemos creado un enorme vaso de almacenamiento que, como dijimos anteriormente, tiene casi 600 kilómetros de largo. Por cierto, hablando del valor de la tierra, aquí en este gran lago que se creó con esta presa, hubo que desalojar, tengo entendido, en el orden de 2 millones de personas que eran en poblaciones que que quedarían bajo la cota del nuevo lago. Entonces hubo que crear nuevas poblaciones y mover esta gente que vivía en este valle. Esta presa tiene aquí muchas tomas, que cada toma va a donde están las turbinas para la generación de energía hidroeléctrica. No sé si dijimos antes, este embalse Tres Gargantas produce 22 gigavatios. Hoy en día es el más grande del mundo en producción de energía. Para que nos demos una idea, el Guri produce 10 gigavatios y por bastante tiempo fue
la presa de mayor capacidad de producción de energía en el mundo. Una cosa interesante en este embalse es que fíjense, acá tiene una vía para barcos. Aquí casi que se ve un barquito. Esto es un elevador de barcos. Y luego ven aquí los barcos que van subiendo río arriba. Es decir, para poder mantener el transporte marítimo en el río Yangtze se hizo esta obra. También aquí vemos una obra para la migración de los peces en el río Yangtze. Entonces fíjense, aquí vemos bastantes obras de embalse. Imagínense las obras de desvío, lo difícil que fue manejar este río durante la construcción. Aquí viene pasando un helicóptero, bueno, parte de la exposición. Aquí otro ejemplo en base al Guri. ¿Okay? Aquí vemos una presa de concreto también de unos 200 metros de alto. Aquí está la salida de las turbinas, lo cual implica que aguas arriba hay unas obras de toma. ¿Okay? Aquí está el aliviadero funcionando también, porque ha venido en esos días crecidas del río que hay que sacarlas por el aliviadero. El manejo del río durante la construcción aquí también fue bien complicado. Esta presa de concreto, además el Guri tiene una presa de tierra en el estribo derecho y otra presa de tierra en el estribo izquierdo que no sale en la foto, que son bastante más largas que la presa de concreto. Pero como estamos viendo es obras de embalse. Hay que analizar todo el asunto. Fíjense aquí en la presa de concreto, como el ejemplo anterior, las tomas y el aliviadero están en el cuerpo de la presa. Ahora, vemos este ejemplo que está acá, esta es la presa Taguasa, que nombramos anteriormente en relación a Caracas. Aquí está la presa, una presa de tierra, pero a distinto del anterior, que fíjense que el aliviadero y las tomas estaban en el cuerpo de la presa, aquí no, aquí está el embalse, por supuesto, Taguasa, aquí está la toma que está separada del cuerpo de la presa, y el agua va a salir por un túnel que está aquí en el extremo derecho y sale por acá. Y el aliviadero también está fuera del cuerpo de la presa, aquí se hizo en el extremo izquierdo con unos cortes y en este momento el aliviadero está funcionando. En estos casos el desvío ha sido más sencillo que los dos ejemplos anteriores, pero se ha hecho por un túnel en el extremo derecho, que luego ese mismo túnel se ha usado para la obra de toma. Para afinar un poco los términos que hemos venido manejando, en un embalse vamos a hablar de una capacidad de sedimentos y vamos a hablar de una capacidad muerta. La capacidad muerta o será la de sedimento o mayor que la de sedimento, es decir, que la capacidad muerta será la capacidad de sedimento más la capacidad muerta adicional. Por cierto, repito, esto es un esquema, porque los sedimentos no es que se van a depositar toditos aquí y así en una linecita horizontal. Los sedimentos se van a depositar a lo largo de todo el vaso de almacenamiento, es más, principalmente en la cola. Pero no es el tema en este momento, simplemente definir términos. Entonces, tenemos que el envase tiene una capacidad muerta. Esa capacidad muerta es generalmente un poquito más arriba que la cota de fondo de la toma, porque la capacidad que nos permita extraer el caudal que requerimos para satisfacer la demanda. A este nivel lo vamos a llamar el nivel mínimo de operación. ¿Ok? Luego vamos a definir un nivel normal de operación. El señor, la entidad que va a operar el embalse, dice, bueno, este es mi nivel normal de operación. Yo quiero mantener el agua acá para poder satisfacer las demandas de agua. Voy a dejar acá un nivel entre este nivel normal de operación y el nivel del vertedero, la cota del vertedero, que lo vamos a llamar la capacidad de control de crecidas. En uno de los ejemplos de hidrogramas que vimos anteriormente vimos eso, que viene la crecida y la guardamos en el embalse. Por encima del vertedero, una vez que el agua llegó al vertedero, si el vertedero no tiene compuerta, vamos a llamar de vertedero libre, empieza a descargar
ya entonces parte de la crecida, y este nivel se llama control, capacidad adicional de crecida. En muchos embalses en Venezuela este CC no existe, sino que simplemente se lleva el nivel normal al nivel de donde está el vertedero, y la crecida se maneja por encima del nivel normal del vertedero. O sea que este nivel lo pasamos acá y guardamos toda la crecida acá. Pero eso va a depender de la crecida, del río, etc. Y así vamos a llegar al nivel de aguas máxima, que es cuando pase la máxima crecida. ¿Cuál es la máxima crecida? Bueno, dependiendo del embalse, la condición de agua abajo, de la información hidrometeorológica, etc. Pero usualmente casi todos los embalses se trabajan para crecidas de 10.000 años de periodo de retorno. Acuérdense que hablamos antes del periodo de retorno, de 10.000 años de periodo de retorno, o de lo que se llama la CMA, la creciente máxima probable. Entonces, ese va a ser el nivel máximo. Ahora, ¿cuál es el nivel de la cresta de la presa? Será el nivel de aguas máxima más el borde libre. ¿Cómo calculamos el borde libre? Tenemos que hacer consideraciones de la marea que hay en ese embalse. Tenemos que hacer consideraciones de las olas, de su comportamiento ante el sismo, y en el caso no está de concreto, pero de presas de tierra o de grava, el asentamiento que pueda tener la presa. Cuando sumamos todos esos valores, nos va a dar un borde libre, y entonces a este nivel de aguas máximas le vamos a sumar ese borde libre que hemos calculado, y ahí vamos a llegar a el nivel de la cresta de la presa. Simplemente a efectos de guardar información, ok, entonces tenemos el nivel de sedimento, que es relacionado con el volumen de distribución de sedimentos y con la descarga de fondo. ¿Ok? El nivel muerto o de aguas mínimas está relacionado con la capacidad muerta y el nivel de captación de la estructura de toma. Fíjense que el nivel muerto no necesariamente es el nivel de sedimento. Puede ser el nivel de sedimento o más arriba. El nivel normal o nivel de operación es el nivel de usual a que vamos a operar el embalse. El nivel máximo de operación usualmente coincide con el nivel de cresta del aliviadero o nivel de alivio con compuertas. El nivel de aguas máximas va a ser el nivel en el embalse correspondiente al tránsito de la crecida de 1000 años, 10.000 años o creciente máxima probable. El borde libre, como ya dijimos, tomamos en cuenta el efecto marea, oleaje, sismo, asentamiento. Nivel de cresta de la presa, entonces será nivel de aguas máxima más el borde libre. Como ha influido en lo que hemos hablado de la simulación de la operación del embalse y en los niveles, pues simplemente a título de ejemplo traemos una curva de áreas y capacidades de un embalse, en este caso del embalse Machango en el estado Zulia. Pues vemos simplemente que tenemos las capacidades contra las alturas del agua o la cota del agua en el embalse, y tenemos una curva de capacidades contra altura y también una curva de área contra altura. Acuérdense que necesitamos el área para calcular la evaporación, el volumen evaporado y el volumen infiltrado. Finalmente, para concluir este tema, vamos a dar un vistazo a los embalses que tenemos en Venezuela. En esta gráfica no salen todos. En Venezuela tenemos 99 embalses, pero vamos a indicar algunos de los más importantes. Fíjense que están agrupados por estados, ¿ok? Claro, en el estado de Bolívar tenemos los embalses más importantes del país, que son Guri, Macagua, Tocoma y Caruachi. Son los embalses más grandes que tiene el país, aquí en el estado de Bolívar. También hay embalses más pequeños para otros usos. Estos son para uso de producción de energía hidroeléctrica. Siguiendo en el mismo oriente del país, aquí en el estado Sucre está, por ejemplo, el embalse Turimiquire, que vimos unas imágenes en temas anteriores. También está el embalse Clavellinos y el Pilar. Turimiquire y Clavellinos se usan para darle agua
a Cumaná y, y Barcelona, Puerto La Cruz, pero también hacia la isla de Margarita, en el caso de Turimiquire. En el caso de Clavellinos, da a Carúpano y también hacia Margarita. Si nos vamos al estado Zulia, en el estado Zulia están los embalses Tuley y Socuy, que conjuntamente han servido durante muchos años para suministrar agua a la población de Maracaibo. Posteriormente se concluyó lo que originalmente se llamaba el embalse del diluvio, que luego le pusieron 3 gargantas, donde parte de su agua regulada también se está usando hoy en día para darle agua a Maracaibo. Y también, por cierto, se trasvasa agua, se cruza con una tubería aquí el lago y se le lleva agua también a El Tablazo. Hay un embalse para el propio El Tablazo, aquí está mal escrito, dice Tablazo, pero es El Tablazo, pero además repito, se pasa agua desde esta costa hasta la costa oriental. Bueno, así sucesivamente en el estado Lara está el embalse de Dos Cerritos, que durante muchos años ha sido la fuente principal de agua para Barquisimeto. También está el embalse Atarigua, Los Quediches y el Ermitaño. Hacia el centro del país, ya mencionamos antes el embalse Camatagua, que es muy importante. En Camatagua el estado de Aragua, pero que parte de su caudal regulado sirve para abastecer la Gran Caracas. En el estado de Aragua están los embalses pequeños, Taguayguay y Suata. Taguayguay cerca de Cagua y Suata cerca de San Mateo. En el estado Falcón es importante porque gran parte del estado Falcón es semiárido, pero hay distintos embalses que sirven para dar abastecimiento a las poblaciones y también para darle agua a las refinerías que están aquí en la península de Paraguaná. Podemos mencionar como muy importantes los embalses de Pedregal, el embalse de Matícora, el embalse de El Isiro. También está el Mamito, Cruz Verde, Tocuyo, Las Barrancas y Mapará. Pues así sucesivamente hay en el país, como dijimos antes, 99 embalses. Pero lamentablemente, quizás con excepción de los embalses para producción de energía hidroeléctrica, que por cierto debíamos haber mencionado, aquí en el Táchira está el complejo Camburito Caparo Uribante Doradas, aquí en el Táchira, que también produce energía hidroeléctrica. Aquí en Mérida está el embalse Santo Domingo, que produce energía hidroeléctrica. Pero exceptuando esos embalses que tienen producción de energía hidroeléctrica, que tienen personal en el sitio, porque tienen que operar turbinas, transformadores, etcétera, esos embalses sí están razonablemente bien operados y cuidados y mantenidos. Sin embargo, el resto de los embalses, hay unos que están prácticamente abandonados. O sea, la operación de esos embalses deja mucho que desear, el mantenimiento deja mucho que desear. Entonces debemos tomar en consideración a futuro que debemos cuidar nuestra infraestructura de embalses, tenemos que mantenerla y operarla apropiadamente. Entonces hasta acá el final de este tema, nos vemos en el próximo tema.